Hola chicos, mi nombre es Fernanda y hoy les voy a hablar sobre el aparato respiratorio, su estructura histológica. Aparato respiratorio. Tiene por función proveer de oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono en exceso. En el ser humano el aparato respiratorio consiste de pulmones y varias estructuras relacionadas. Por su función se divide en una parte conductora, una parte respiratoria y un mecanismo de ventilación. En sentido fisiológico, la ventilación representa la cantidad de aire inhalada o expirada por minuto. La parte conductora, o vías aéreas, incluyen las fosas nasales, senos paranasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios. Vías aéreas superiores, las fosas nasales, la cavidad oral y la faringe. Y las vías aéreas inferiores, la laringe, la tráquea y los bronquios. La parte respiratoria comprende la extracción de los alvéolos, donde va a dar lugar al intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y el aire inspirado. El mecanismo de ventilación incluye el tórax, el diafragma y el tejido conectivo elástico de los pulmones, y tiene por función desplazar el aire desde y hacia la parte respiratoria. Fosas nasales. Son en número de dos, derecha e izquierda, separadas por un tabique, el septum nasal, que tienen una dirección horizontal. De adelante presentan dos orificios, uno anterior que se comunica con el exterior, llamado ventana nasal anterior. El otro orificio es posterior y comunica con la faringe y es llamado coana. En el extremo anterior encontramos el vestíbulo. Un poco más atrás y hacia abajo tenemos la porción conductora y hacia atrás y hacia arriba la porción olfatoria. La cara superior de las fosas nasales presenta unas placas óseas delgadas y convexas llamadas cornetes nasales, y son tres: cornete superior, medio e inferior, recubiertos completamente por epitelio respiratorio. De estos, el superior es el más pequeño y el inferior es el más grande. El vestíbulo posee un epitelio estratificado plano sin queratina, con glándulas sudoríparas, sebáceas y folículos pilosos gruesos y rígidos llamados vibrisas, que sirven para filtrar el aire de partículas de polvo. A continuación y hacia afuera el epitelio tenemos la membrana basal y luego un corion con tejido conectivo laxo con fibras elásticas que es el asiento de las formaciones glandulares y pilosas. Zona respiratoria. Por detrás del vestíbulo encontramos la zona respiratoria con un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. A nivel de la cara interna de la fosa nasal observamos que las células caliciformes se agrupan dando formas redondeadas para constituir las llamadas glándulas intraepiteliales. Por debajo del cornete medio encontramos una mayor concentración de glándulas mucosas, tubuloalveolares, compuestas que se hallan diseminadas en todo el epitelio respiratorio. La secreción de estas glándulas mantiene húmeda la mucosa. Este epitelio se halla asentado sobre una membrana basal y por fuera tenemos el corion formado por tejido conectivo laxo, que es el asiento de todos los vacinos glandulares. En su parte más interna hay un predominio de células. Ahí encontramos macrófagos, leucocitos, neutrófilos, linfocitos diseminados o agrupados junto al trayecto de los conductos excretores, así como en la parte posterior cerca de la nasofaringe. A este nivel observamos la presencia de una abundante red arterial y sobre todo venosa, que forma una especie de cuerpo cavernoso más desarrollado en los cornetes medio e inferior y al nivel del tabique, lo cual le da a este una coloración rojo azulada, precisamente debido a la presencia de este plexo venoso, cuya función es calentar el aire durante la inspiración para que llegue a los pulmones a temperatura adecuada, así como también regular la velocidad de circulación del aire. El corion en la parte más externa tiene un predominio de fibras colágenas, siendo por lo tanto más denso y fusionándose ya sea con el periósteo o con el pericondrio de los huesos y cartílagos que estén formando el esqueleto de sus paredes. Zona olfatoria. Se ubica en el techo de las fosas nasales. Es de color pardo amarillento que contrasta con el color rosado o rojizo de la mucosa respiratoria. Esta mucosa olfatoria contiene los receptores del sentido del olfato y estructuralmente está constituida por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado sin células caliciformes, asentado sobre una membrana basal bien definida.
En este epitelio encontramos además 3 tipos de células: las de sostén, que nutren a las células olfatorias; las células basales, que están en división constante para renovar el epitelio; y las células olfatorias, que son células nerviosas que captan los estímulos mediante receptores y lo llevan hacia el cerebro para que sean transformado en un agente sensitivo de la olfacción. Órganos paranasales. Son cavidades excavadas en los huesos del cráneo y de la cara, y que a través de sendos orificios se hallan en comunicación con las fosas nasales. Estos senos son los frontales, los maxilares, los etmoidales y el esfenoidal. Se hallan revestidos de mucosa formada por epitelio respiratorio de escaso grosor, con pocas células caliciformes, membrana basal delgada y corion con escasas glándulas. No hay tejido eréctil y profundamente se continúa con el periósteo del hueso respectivo. Laringe, órgano hueco que une la faringe a la tráquea, constituida por una mucosa, un esqueleto formado de varios cartílagos y la adventicia. Para producir los sonidos, la laringe presenta 2 pliegues de mucosa, el primero o superior denominado cuerdas vocales falsas y el segundo o inferior denominado cuerdas vocales verdaderas. Entre los dos pliegues se forma el ventrículo de la laringe y los sacros. Las cuerdas verdaderas están tapizadas de epitelio estratificado plano sin queratina, a diferencia de las cuerdas falsas y el resto del epitelio que tapiza la laringe, que presenta epitelio de tipo respiratorio. La mucosa de la laringe formada por epitelio de tipo respiratorio, excepto en el sector correspondiente a las cuerdas vocales verdaderas y a la cara superior de la epiglotis, que tiene epitelio estratificado plano sin queratina. Por debajo del epitelio se encuentra el corion o lámina propia, formado de tejido conectivo laxo, en donde se encuentran nódulos linfoides, glándulas serosas, mucosas y mixtas. Por debajo del epitelio de las cuerdas vocales se encuentra el músculo vocal. El esqueleto de la laringe está formado por varios cartílagos, que son los responsables de mantener la luz abierta. Tráquea, órgano hueco que une la laringe a los bronquios primarios o extrapulmonares. Está formado de mucosa, submucosa o esqueleto de la tráquea y adventicia. Presenta una luz regular en su parte anterior y en la región posterior irregular, con la presencia de pliegues profundos debido a la ausencia de cartílago en este sector. La mucosa, formada por epitelio de tipo respiratorio, presenta 4 tipos de células, que son las células cilíndricas ciliadas, que presentan cilios y determinan su capacidad para movilizar al exterior el moco; células caliciformes, encargadas de producir el moco o glucoproteínas; las células basales, que tienen la capacidad de realizar mitosis y son las encargadas de reparar a las células perdidas, envejecidas o gastadas; las células enteroendocrinas o células de Kulczycki, o denominadas también células K. El corion o lámina propia, formada de tejido conectivo, suele tener la presencia de una lámina densa de elastina que separa la mucosa de la submucosa. La submucosa presenta glándulas mucosas, serosas y algunas mixtas, con presencia de conductos excretores que desembocan en la luz de la tráquea. El esqueleto de la tráquea, formada por el tejido cartilaginoso o anillo traqueal, tiene la forma de una C con la abertura hacia la pared posterior. Es responsable de mantener abierta la luz del órgano. La tráquea suele tener entre 12 a 16 anillos cartilaginosos. En la parte posterior, donde falta el anillo traqueal, este se cierra con tejido muscular o músculo traqueal. La adventicia o tejido conectivo de unión con estructuras vecinas. Presenta vasos sanguíneos, nervios en cortes transversales y a veces tejido adiposo. Bronquios principales, llamados también primarios o extrapulmonares, son el resultado de la bifurcación del extremo inferior de la tráquea. Son 2, un derecho y un izquierdo. La estructura histológica de estos conductos son exactamente igual a la de la tráquea, únicamente de menor grosor. En estos bronquios el cartílago también tiene la forma de anillo incompleto, en donde sus extremos posteriores están unidos por la capa muscular membranosa, igual que en la tráquea, dando al corte transversal la forma de una letra D. Pulmones. Son órganos que se hallan en la cavidad torácica a los lados del mediastino. Son 2, uno izquierdo y otro derecho, siendo este el de mayor volumen
ya que presenta 3 lóbulos, mientras que el izquierdo únicamente 2. Por fuera están protegidos por las costillas. El músculo diafragma los separa de la cavidad abdominal. Están recubiertos por una membrana serosa que es la pleura, que son 2 hojas. La hoja visceral, que está íntimamente unida a la superficie externa del pulmón, y la hoja parietal, que está unida a la cara interna de la cavidad torácica. Entre las dos paredes queda un espacio virtual denominado cavidad pleural, en donde normalmente encontramos una cantidad de líquido pleural que permite el fácil deslizamiento de la una hoja sobre la otra, es decir, del pulmón dentro de la cavidad torácica en el momento de la inspiración y la expiración. En la parte media de la cara interna de cada pulmón se encuentra el ilio, sitio por donde están entrando y saliendo elementos nutricios y funcionales del órgano. En el pulmón vamos a encontrar un estroma y un parénquima. El estromo está representado por una membrana serosa denominada pleura, constituida por tejido conectivo laxo y tapizado a sus dos caras por un epitelio simple plano que recibe el nombre de mesotelio y está sentado sobre su respectiva membrana basal. Y el parénquima, que está representado fundamentalmente por el árbol bronquial, que no es otra cosa que las sucesivas ramificaciones que se inician en los bronquios principales extrapulmonares o primarios. Su esqueleto cartilaginoso está formado por varias láminas irregulares de cartílago, unidas por tejido fibroconectivo y elástico que se distribuye alrededor de la luz del conducto. Por dentro de esta capa fibrocartilaginosa encontramos una submucosa con glándulas mucosas y mucoserosas, en medio de tejido conectivo rico en fibras colágenas. Aquí también encontramos una condensación de fibras elásticas que están separando la submucosa del corium. El corium está formado por tejido conectivo laxo con predominio de fibras elásticas. Hacia adentro encontraremos la membrana basal y luego el epitelio de tipo respiratorio, que ha disminuido de altura. La capa fibrocartilaginosa está rodeada por fuera por una capa de tejido conectivo laxo, que es la capa más externa o adventicia. Terciarios son la división de los bronquios secundarios. Presentan 3 capas de adentro hacia afuera. Son la mucosa, la fibrocartilaginosa y la adventicia. La mucosa nos presenta un epitelio respiratorio más bajo con menor cantidad de células caliciformes, así como de cilios vibrátiles. El epitelio se asienta sobre la membrana basal. El corium contiene tejido conectivo laxo y los elementos vasculares. La túnica ha disminuido el número de placas de cartílago. Estos rasgos de cartilaginoso se hallan unidos por tejido conectivo fibroso, el mismo que se halla cubierto por fuera por escasas fibras musculares lisas que se disponen en espirales. A estas fibras musculares se las denomina músculos de Reisseisen, cuya contracción hace que la luz del conducto se presente estrellada al corte transversal. La capa externa está formada por tejido conectivo laxo, por donde están corriendo los elementos vasculares, linfáticos y nerviosos. Los bronquiolos son el resultado de la división de los bronquios finos. Así tenemos el bronquiolo terminal y el respiratorio. El bronquiolo terminal tiene una mucosa con epitelio cilíndrico alto con cilios vibrátiles. El corium, que es una capa delgada con fibras elásticas, ya no hay cartílago y en su reemplazo encontramos el músculo de Reisseisen. Los bronquiolos respiratorios tienen un epitelio cúbico bajo sin cilios que va disminuyendo de altura para volverse plano. Por fuera hay una delgada membrana basal y el músculo de Reisseisen. Los conductos alveolares son formaciones tubulares de paredes delgadas con epitelio simple plano. En su pared encontramos unos orificios a través de los cuales se abren los alveolos pulmonares y los sacos alveolares. Alveolos pulmonares son aberturas hexagonales o poliédricas que forman parte de los sacos alveolares. La pared del alveolo tiene un epitelio simple plano. En la pared de los alveolos, además de células planas, encontramos células fagocitarias y las células secretorias. Los neumocitos tipo 1 son las células epiteliales y los neumocitos tipo 2 son las células secretorias, que se encargan de producir el surfactante para que los alveolos se mantengan abiertos. Las células fagocitarias, que se encargan de fagocitar el polvo y el humo que ha penetrado con la inspiración.